Torres y es tiempo de matemáticas. En Es Tiempo de Matemáticas, actualidad matemática. ¿Están buscando un cuerpo esbelto? ¿Se han matado horas en el gimnasio y no ven resultados? Les traigo la solución. Si se están preguntando, ¿este programa acaso no era de matemáticas? Tranquilos, que lo sigue siendo. En el programa anterior, Carlos nos contaba cómo las matemáticas nos ayudan a cuidar la salud de nuestros ojos. Y siguiendo con ese enfoque en salud y bienestar, hoy quiero contarles cómo la matemática podría ayudarnos a moldear el cuerpo. Bueno, más exactamente, cómo podría ayudarnos a hacer que nuestros músculos crezcan. Curiosamente, no sabemos mucho de cómo crecen los músculos. Sabemos varias cosas. Sabemos que hay una relación entre el peso que se carga, las repeticiones de los ejercicios y la frecuencia de estos con el tamaño, el aumento del tamaño del músculo. Sin embargo, no se conoce realmente el por qué o en qué medidas exactas ocurre esto. Los músculos están compuestos de pequeños filamentos individuales que hace que su estudio deba ser a nivel molecular. No obstante, hay otros factores que también deben contemplarse, como los niveles de oxígeno y glucosa y la gran variabilidad de fisiología de cada persona. Y analizar eso en conjunto al parecer es todo un reto. Sin embargo, en agosto de este año, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge desarrolló un modelo matemático que puede predecir el régimen de ejercicio óptimo para hacer crecer los músculos. Antes de esa investigación, los autores descubrieron que la titina, que es el tercer componente muscular más abundante, tenía que ser la responsable de señalar los cambios en los filamentos musculares cuando se ejecuta una fuerza. Resulta que cuando un músculo se contrae, una pequeña parte de la titina también está bajo tensión y dentro de esta parte, en un dominio de la titina llamado titina quinasa, se genera la señal química que afecta el crecimiento muscular. El modelo matemático que se desarrolló en un comienzo determinó la probabilidad de que las moléculas de titina se abrieran y comenzaran la cadena de señalización cuando el músculo hace fuerza. Luego hicieron que el modelo fuera más complejo al incluir información adicional como el intercambio de energía metabólica, así como la duración de repetición de la fuerza y el tiempo en que se tarda el músculo en recuperarse. Bueno, ¿y cuál entonces es la clave para que los músculos crezcan? Según ese estudio, el crecimiento muscular ocurre principalmente al 70% de la carga máxima que podría resistir una persona. Por debajo de esa carga se impide que haya un proceso de señalización y por encima de eso el agotamiento muscular evita que se cumpla el resultado esperado. En resumen, y citando a mi abuelita, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Dentro de los planes de ese grupo está el construir una aplicación que pueda brindar regímenes de ejercicio individualizados para objetivos específicos. Por el momento, mientras que aprendemos a identificar el 70% de la carga máxima que podemos resistir, empezar con un poco de actividad física al día no vendría nada mal. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. ¿Qué es el cálculo integral? Pues lo mismo que el otro cálculo, pero más sano. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Esta historia debe arrancar mencionando que no existe el premio Nobel para matemáticas, así como tampoco existe para la tecnología, las ciencias sociales y otras áreas que se quedaron por fuera de la última voluntad del sueco Alfred Nobel. Sin embargo, esto no significa que no se tengan premios o reconocimientos mundiales al trabajo de los matemáticos. Solemos decir que el Nobel de las matemáticas es la medalla Fields, el máximo galardón que se entrega como reconocimiento al trabajo matemático. Esta medalla se le suele entregar a 4 matemáticos cada 4 años, aunque inicialmente solamente se le entregaban a 2. Se concede desde el año 1936 e implica una retribución económica de $15,000 canadienses, más o menos unos 45 millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Pero además de la medalla Fields, existen otros premios importantes como el premio Abel. Ese premio lo otorga el rey de Noruega anualmente desde el año 2003 y se otorga a uno o más matemáticos sobresalientes. En este caso la retribución es de 7,5 millones de coronas noruegas, que sería aproximadamente 3.300.525.000 pesos. Bueno, resulta que la medalla Fields en toda su historia ha sido ganada por 60 personas, aunque una de ellas la haya rechazado. Y por su parte, el premio Abel, que lleva mucho menos tiempo,
se le ha concedido a 24 personas, es decir, tenemos 84 personas galardonadas. ¿Cuántas de esas 84 personas ustedes creen que son mujeres? Pensar en la mitad tal vez sea demasiado. Aunque actualmente la situación ha mejorado, sabemos que la falta de aceptación de las mujeres en este campo y la desigualdad de derechos entre géneros a lo largo de la historia ha sido usual. Solo por citar un ejemplo, en 1936, que fue la primera fecha en que se concedió la medalla Fields, no existía todavía la primera mujer profesional graduada de una universidad colombiana, pues apenas 2 años antes se estaba proponiendo el proyecto de ley que permitiría a las mujeres entrar a la universidad. Bueno, pensar en la mitad, es decir, 42, desafortunadamente es exagerar. ¿Cuántas podrían ser entonces? ¿Tal vez 20? La cantidad de mujeres galardonadas no son ni la cuarta parte del total, son 2. Una ganadora de la medalla Fields, otra ganadora del premio Abel. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que se le otorgara el premio a una mujer? Esta vez no voy a dar tantas vueltas, tuvieron que pasar 78 años. En el año 2014, por primera y hasta el momento única vez en la historia, tuvimos una ganadora de la medalla Fields. Mariam Mirzakhani, una mujer iraní de 37 años que trabajó en geometría y sistemas dinámicos. Sus más grandes contribuciones son alrededor de un problema llamado el problema de los billares, una cuestión de sistemas dinámicos que estudia el movimiento de una bola en una mesa de billar, aunque ella consideró el universo de todas las mesas de billar posibles. Mirzakhani hizo su doctorado en la Universidad de Harvard, fue investigadora de la Universidad de Stanford y trabajó también en la Universidad de Princeton. Lamentablemente falleció en el año 2017 por cáncer de mama. Bueno, ¿y quién es la otra mujer? Karen Uhlenbeck, una estadounidense que por cierto no ha temido en denunciar la discriminación como uno de los problemas más serios que tienen las mujeres matemáticas. En el año 2019 se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Abel por sus investigaciones con ecuaciones en derivadas parciales en varias dimensiones, con la teoría Gauge y con los sistemas integrables. Karen, a sus 79 años, es profesora emérita de la Universidad de Texas en Austin, profesora visitante distinguida del Instituto de Estudios Avanzados e investigadora visitante senior en la Universidad de Princeton. Qué grandes son Mariam y Karen y tantas otras mujeres excepcionales en el mundo. En Es Tiempo de Matemáticas, mala matemática. ¿Alguna vez han tenido dificultades haciendo cambios de unidades? Haciendo cuentas de dólares a pesos o convirtiendo de galones a litros o de hectáreas a metros cuadrados. Les cuento que no somos los únicos y posiblemente los errores que hayamos cometido no han sido tan costosos como el que les voy a contar, que fue un error de 125 millones de dólares. Resulta que en el año 1998 la NASA lanzó al espacio la sonda Mars Climate Orbiter, MCO por sus siglas en inglés, el primer satélite meteorológico interplanetario que tenía como objetivo estudiar algunas variables atmosféricas dentro de una misión cuya finalidad era el análisis del clima del planeta Marte. Durante los 9 meses y medio de recorrido, en la NASA se percataron que la sonda estaba requiriendo de más ajustes en su trayectoria de los que solían ser usuales. Sin embargo, no fue hasta el final del trayecto que se detectó que la sonda estaba alejándose de manera importante del camino predeterminado y se estaba acercando más de lo que se esperaba al planeta Marte, haciendo que se perdiera total comunicación con esto. Se cree que la sonda fue destruida por la fricción con la atmósfera o que fue expulsada de la vecindad del planeta. ¿Y cuál fue el fallo? De acuerdo con las investigaciones, el problema radicó en un desajuste en las unidades de medida utilizadas en 2 sistemas de software diferentes. Por un lado, en la NASA, el equipo de navegación utilizaba el sistema métrico decimal, mientras que el equipo de ingeniería Lockheed Martin, el constructor de la sonda, utilizaba el sistema inglés. ¿Qué tal este error tan costoso? En Es Tiempo de Matemáticas, matemática cotidiana. Todo muy saludable hoy, pero ¿quién no se antojaría de un buen pedazo de pizza? Recién salido del horno, caliente, crocante. Lo justo para pasar una tarde de películas en casa con la familia, pedir un domicilio para no tener que cocinar y tener un buen descanso. Bueno, ¿y si son varias personas en casa, qué pedirían? ¿Una pizza grande o 2 pizzas medianas?
Seguramente hay varios factores que influyen, como el precio de cada tamaño, cuántas porciones se obtendrían en total o qué posibilidad hay de pedir más o menos sabores. Pero, ¿en cuál de las dos opciones se obtendría más pizza? Una pizza mediana podría tener en promedio unos 30 centímetros de diámetro, es decir, unos 15 centímetros de radio. Si calculamos su área, sabemos qué nos vamos a comer. Eso sería aproximadamente unos 707 centímetros cuadrados de deliciosa pizza. Ahora, dos pizzas medianas sumarían 1414 centímetros cuadrados de pizza. Bastante tentador. Veamos qué pasa con la pizza grande. Si nuestra pizza grande tiene unos 45 centímetros de diámetro, por lo tanto unos 22,5 de radio, su área sería aproximadamente 1590 centímetros cuadrados de pizza. Es decir, tendríamos más pizza pidiendo una grande. Pero si ustedes son como yo y la parte que más disfrutan de la pizza es ese borde rellenito de queso, la historia no necesariamente va a ser la misma. Para saber cuánto mide el borde de nuestra pizza mediana, calcularemos su circunferencia, es decir, 2pi por el radio, es decir, 2pi por 15 centímetros, que daría 94 centímetros de borde aproximadamente. Si tenemos dos pizzas medianas, tendríamos 188 centímetros de borde. Por el lado de nuestra pizza grande, su borde mediría 2pi por 20 centímetros y eso nos daría 126 centímetros. Esta vez nos fue mejor con las pizzas medianas. Bueno, para ser un poquito más estrictos, para saber cuánto borde de queso nos estaríamos comiendo, necesitaríamos calcular el volumen que ocupa en el espacio ese borde de forma casi cilíndrica. Pero nuestra pizza ganadora no cambiaría. Ahí los dejo con el dilema: ¿más pizza o más borde de queso? En Es Tiempo de Matemáticas, matemática curiosa. Melancolía 1 de Alberto Durero es un grabador renacentista y una de las obras más conocidas y misteriosas de este artista. Ha recibido numerosas interpretaciones, pero ha sido difícil considerar una de estas como definitiva. Por el momento nos concentraremos en una de sus referencias matemáticas, dejando pasar de lado la esfera perfecta ubicada en la parte inferior izquierda, con un radio aparentemente igual a la distancia marcada por el compás que sostiene el personaje sentado. Y también ese sólido irregular del costado izquierdo, con lo que parece ser un esbozo de un rostro sobre una de sus caras. Un romboedro truncado, diríamos hoy, y conocido también como el sólido de Durero, al que se le han estudiado sus propiedades matemáticas. Hoy hablaremos del famoso cuadrado mágico que está en la fachada del edificio, que además es el primer cuadrado mágico impreso en Europa. Pero para que revisemos qué tiene de especial, recordemos primero que un cuadrado mágico es una disposición de números en un cuadrado con una cierta cantidad de casillas, tal que todas las filas, columnas y diagonales sumen el mismo valor. Los cuadrados mágicos convencionales tienen números consecutivos, pero también existen cuadrados de números pares o de números impares, de números primos y con cuanta condición adicional se les ocurra. La cantidad de filas o de columnas que tenga el cuadrado mágico se le conoce como el orden del cuadrado. Así que este cuadrado mágico es de orden 3. Y el de Durero es un cuadrado mágico de orden 4. Si no contamos los giros ni las simetrías, solo existe un cuadrado mágico de orden 3, con los números consecutivos del 1 al 9. En contraste, existen 880 posibilidades diferentes de cuadrados mágicos de orden 4, colocando los números del 1 al 16. El cuadrado de Durero, además de ser una de esas 880 posibilidades, tiene una particularidad o varias particularidades que lo hacen especial. Como en cualquier cuadrado mágico, la suma de las filas, columnas o diagonales siempre dan el mismo valor, en este caso dan 34. Pero además de eso, si tomamos las casillas de las 4 esquinas, el resultado de su suma también es 34. Y lo mismo sucede con la suma de las 4 casillas centrales y con las 4 casillas contiguas en la esquina superior izquierda. De hecho, en las 4 esquinas pasa lo mismo. Y hay otras casillas que siguen compartiendo este mismo resultado. Y también hay dos figuras de casillas que corresponden con el movimiento del caballo en ajedrez, una L, que vuelve a dar como resultado 34. 3, 8, 14 y 9, y 2, 12, 15 y 5.
Bueno, ¿y por qué dan justamente 34? Lo que se hace es sumar todos los números que se van a poner en el cuadrado, en este caso los del 1 al 16, eso da 136 y se divide entre la cantidad de casillas que tienen las filas, columnas o diagonales, es decir, en 4. Y 136 dividido 4 nos da 34. Así sabemos que la suma de las filas, de las columnas o de las diagonales deberá ser 34. ¿Será que en ese cuadro las otras configuraciones dan 34 de manera coincidencial o no? Para terminar, en las casillas centrales de la última fila aparece la fecha en la que se hizo la obra. ¿Cuál es el año? En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. Se escriben en un tablero 5 números naturales, no necesariamente distintos, y se calculan todas las posibles sumas de parejas de estos números. Los únicos resultados que se obtienen son 31, 38 y 45, algunos de ellos varias veces. ¿Cuáles son los 5 números? En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Nuestra recomendación literaria de hoy es un libro de un matemático y escritor francés, Hervé Letellier, miembro de un grupo de experimentación narrativa que utiliza matemática para sus producciones escritas, del que espero podamos hablar después. El libro en español se llama La Anomalía y fue ganador del Premio Goncourt en el año 2020, el máximo galardón literario francés. El argumento de esta novela no es propiamente matemático, pero está lleno de guiños a la matemática, que hacen que su lectura sea doblemente interesante. Bueno, les dejo por acá el resumen que hizo la editorial Seix Barral para dejarlos antojados. El 10 de marzo de 2021, los 243 pasajeros de un avión procedente de París aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. 3 meses más tarde, y contra toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes, en la que cada uno de los pasajeros acabará encontrándose cara a cara con una versión distinta de sí mismos. ¿Cómo reaccionaría la sociedad frente a lo inexplicable? Y terminamos como siempre citando. La diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Gilbert Keith Chesterton.